entonces quedaban acá con sus madres por el movimiento de la mujer. En definitiva, esto fue llenándose con el aporte de esas familias negras que fueron creciendo aquí en Montevideo, ¿verdad? Y bueno, la cosa llega hasta por lo menos que yo nací, mi padre nació a la vuelta, y acá hay una cantidad de fotos que luego le vamos a estar nombrando y le vamos a estar diciendo quiénes eran. Una connotación grande con la música llegó a esta parte. Esos ritmos que en principio, por allá, por 1700, le dejaban en la ciudad vieja a todos los esclavizados que estaban trabajando en esas casas, les dejaban ese día de asueto o el día de Corpus Christi, les dejaban formar sus, ellos les decían danzas, y eran en realidad de distintas naciones. O sea, cuando llegaron aquí, toda la mayor parte de los esclavizados llegaron del área de África subsahariana y de la etnia Bantú en su mayoría. Pero la etnia Bantú tiene maquíes, Congo, Benguela, una cantidad de etnias diferentes, subetnias diferentes. Y ellos se fueron llegando a estas costas y se fueron introduciendo, se fueron comprados por colonialistas que habían venido en las diversas casas haciendo su trabajo. O sea, no era una esclavitud como la del norte, que eran plantaciones y había muchos. O sea, acá la cosa era diferente. Y a estas costas llegaron esa parte de afro que era de la parte central de África y de la parte de Bantú. Entonces, esas diversas naciones que tenían como lugar de nacimiento todos esos negros, se fueron quedando en el recuerdo de todos los que estaban aquí, ¿verdad? Entonces ellos tenían en casas que los amos ya no usaban, o sea, casas de Vencijadas que estaban de la ciudad vieja, de la puerta de la ciudad vieja para acá, les daban para que se reunieran por etnias, o sea, y se llamaba Casa de Naciones, cada una de las naciones, o sea, tanto, como les dije, los benguelas, los maquíes, los congos, toda esa cantidad de naciones que había eran lugares de reunión. ¿Y qué se hacía en esas reuniones? Por sobre todas las cosas, todas las etnias negras tenían mucha religiosidad, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos tenía un protocolo, como se dice ahora, de actividades que era regido por un rey y una reina en principio, como les habían contado sus antecesores. O sea, quienes a la sazón tuvieran mayor edad, no había un centro de identificación civil, eran quienes eran rey y reina. Entonces, allí hacían oficios religiosos a su manera, y había un sincretismo que para que se les permitiera ir a esos lugares, ellos decían que eran, por ejemplo, San Benito, San Baltasar, pero eran en realidad los reyes. Ese sincretismo era el que les permitía, antes usábamos poder hacer ese tipo de reuniones. Y ese tipo de reuniones... Perdón, ¿sí? No, el sincretismo era la unión con los santos del catolicismo. Para que exacto. los amos les permitieran. O sea, les daban esos nombres a los propios santos de ellos, ¿verdad? Bien, y en lo que era común a todos era que conmemoraban o festejaban todo con danzas, con cantos y con toques de tambores. Acá no tenían la posibilidad de la fauna y la flora era distinta, por lo tanto no había la posibilidad de ahuecar los mismos troncos que ahuecaban en África natal, ni de cazar los mismos animales que había allá para poder enloncar o darle forma a esos tambores. Entonces, artesanalmente se fueron haciendo idea de que en las barricas que llegaban aquí, en las que se traía hierro de Brasil y desde acá se exportaba tasajo, carne seca, en aquellos barriles desvencijados, artesanalmente se dieron idea para formar este tipo de tambores. Este instrumento que en la actualidad tiene 3 tamaños. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque en ese momento, o sea, era artesanal lo que se estaba armando, no podía hacer todo de la misma forma. Y evidentemente comenzaron a tener sonidos diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Que como había diversas etnias, cuando se juntaban, por ejemplo, cuando salían esas actividades,
como Corpus Christi o el Día de Reyes o fin de año, Navidad, se les permitía andar por toda la ciudad vieja y terminar en una reunión en el Cubo del Sur, no sé si lo han conocido, frente al templo inglés, en el lado de la Rambla, que sería por aquí más o menos, habría una lugar que se llamaba Cubo del Sur, que terminaba la muralla, o sea, en caso de independencia, la puerta de la ciudadela. Bueno, seguís una línea transversal, llegás a la Rambla y hay ese. Allí se reunían todas las etnias. Entonces, como había procedencia de distinta índole, de distintas etnias, se juntaban y tocaban el tambor. Tenían una reglamentación interna que era, como les dije en principio, quienes a la razón tuvieron mayor edad presidían la fiesta, los mayores. Entonces era el rey y la reina que eran los más con más edad. A su costado se sentaban tocando con esos tambores diversos integrantes de diversas etnias. O sea que los ritmos eran una conjunción de ritmos diferentes. Ahí es que nacieron diversos toques y diversas danzas, como la bámbula, la chicha, la calienta, y lo que quedó en todo eso, más que nada, fue el candombe. Entonces, según cuenta naturista, por ejemplo, de Acmini, que es un naturista francés, comenta en uno de sus libros que ve una horda de negros que bailan en forma lasciva, se decía, eso se refería a las danzas de vientre, había una danza de vientre que hacían, y bailaban al son de esos ritmos de tambores. Con el tiempo, la diferencia de tonalidades hizo que se formara ese ritmo que hoy es el candombe, ¿verdad? Entonces tenía un tambor más, había uno más grande. Claro, eso es lo que quería decir. Los tambores, como explicaba Pedro, son hechos de madera y cuero. Entonces, el tamaño significa diferentes sonidos que le da el tambor. Este es el tambor piano, que sería la base, el bajo. Después está el chico, y está el repique. Son tres voces diferentes, pero las tres voces diferentes lo que forman es el ritmo del candombe. Dentro del ritmo hay una conversación entre los tambores, ¿no? El piano llama y le contesta el otro piano. El chico de la métrica está permanentemente tocando música que le da la velocidad del candombe. Y ahora después tengo que explicar el tema de los diferentes toques y los diferentes ritmos dentro del mismo candombe. Y el repique es el que entra y sale jugando, y cuando uno está repicando, el otro repique baja, o sea, a madera. Cuando termina de tocar, el otro repique arranca el otro. Cuando se juntan las tres voces, es lo que forma el candombe. Ahora, la velocidad y los diferentes ritmos. Sí, eso es lo que diferencia las tonalidades. Pero les contaba que en la medida que el candombe se fue armando en ese lugar, en la medida que fue pasando el tiempo, danzaban todos y el rey y la reina presidían eso sentados. A sus costados había un juez y un ministro. ¿Qué pasa? En estas fiestas, todos, de repente, un poco se burlaban de sus propios amos. ¿Por qué? Para ir a esas fiestas, los amos le brindaban la mejor ropa que tenían, que ya no usaban. De hecho, por eso las levitas, las galeras, los pantalones, algunos descalzos, porque eran pies muy grandes, los zapatos de edad, o se ponían polainas por arriba, ¿saben lo que son polainas? Las cositas más blancas, se ponen arriba de los zapatos imperiales en época del Renacimiento, por ejemplo, que usaban botines con una cosita blanca por arriba, con país blanco. Bueno, ese tipo de polainas se ponían algunos, pero sin zapatos. Porque ellos no tenían conciencia. Los yabó, esta cosa que están en las camisas, que es todo volado, se ponía encima de las camisas, porque ellos no se ponían las camisas, ponían el yabó nada más. Entonces se ponían encima, y las galeras, algunas desvensijadas, que le daban a los amos que ellos no usaban. Entonces, ¿qué pasa? Con esos vestidos, ellos iban a esa fiesta. ¿Y qué pasa? El rey y la reina también, como en ese sentir de mofarse de quienes estaban asumando, se remedaban a los gobernantes.
Entonces esas tiras, esas franjas de poder y esas medallas, entonces ellos se ponían, cuando encontraban que brillaron un poco, se lo colgaban y salían. Y bailaban y danzaban y festejaban ese día de libertad que le daban, esa libertad que había sido el día de libertad, que le permitían hacer esa fiesta. Entonces, les decía, con el tiempo fueron integrándose a la danza ese rey y esa reina, que eran los que tenían mucha edad. Son los que hoy día significan la mama vieja y el granjero que ustedes ven. Entonces, hay un porqué en esos personajes que tienen un abanico y una sombrilla, la mama vieja. ¿Por qué? Porque están remedando, o sea, burlándose de esas señoritas que ellas acompañaban a la costa y que hacían la corte a los grandes caballeros que pasaban. Entonces, con esos abanicos y con esas sombrillas, por eso que a veces uno quiere tratar de explicar que la danza de la mama vieja no tiene que ser una cosa local, porque quiere remedar eso, un coqueteo que está haciendo la mama vieja al granillero, que a su vez era ¿quién? El rey. ¿Y por qué el granillero? Porque era quien, si era el rey, era el que más edad tenía, era el que conocía más de hierbas, por ejemplo, que muy en día quizás nuestras abuelas, tomate a carqueja, que te hace bien, calías, toma esto, o sea, esa cantidad de yuyos, o sea, ese tipo de conocimiento lo tenía una persona, era el científico de la etnia, podríamos decir, y era el rey, era el que se respetaba. Entonces, él se reía porque puede, porque gobernador, ¿no? Entonces, y también le hacía la corte, por eso el granillero baila hoy día con la mama vieja y va con esa prestancia, con esa elegancia. Por eso también es que lo que indicamos a veces que van haciendo cosas que no tienen nada que ver con la danza, porque en vez de causar hilaridad, lo que tiene que causar ese personaje es respeto, porque son los mayores. Es una cosa común que han tenido a través de los años, por lo que nos ha llegado a nosotros, todo el colectivo afro, al respetar a los mayores. Sí, pero se ve que todo el mundo está bien. Pero bueno. Por eso también el granillero lleva el maletín, por cierto suyo, porque vendría a ser como el camionero, que era el más viejo, el que sabía más, y era como si fuera el médico, o sea, que en su momento curaba con ese tipo de yuyos. Entonces a veces vamos a ver que lleva el maletín representando que adentro del maletín llevaba todas esas hierbas con las que por eso le dicen hierbas. Bueno, y los que estaban al costado, ese juez y ese ministro que suponían ser, con el tiempo fue desapareciendo el ministro, quedó el juez, que era el que golpeaba en el piso con una especie de báculo papal, un palo de los pastores, golpeaba en el piso un sonido que era lo que rítmicamente iba guiando a quienes estaban tocando tambores en la medida que ellos escuchaban. Por eso mezclar los tres sonidos en diferentes toques daba al danzón los ritmos que salían, como les dije, también una chicharra. Lo que quedó de eso fue el pastor. Ese mismo personaje que golpeaba en el piso, con el pasar de los años, fue transformándose en el poder. ¿Por qué? Porque ya introducido en la vida social del país, siempre generalmente quien oficiaba ese lugar era un vendedor de escobas que generalmente era corpulento porque eran pesadísimas, pero ágil y movimiento. Entonces, la danza que hacía rememoraba lo que oralmente le habían transmitido sus antepasados. Había en todas esas manifestaciones, tanto sea conmemoración o festejo, en todas esas etnias, en todos esos lugares, un personaje que era común a todos, que era una especie de chamán que limpiaba el espacio físico por el que se desarrollaba todo ese espectáculo, toda su danza, y limpiaba su propio cuerpo. Al ser convertido más o menos este personaje que estaba haciendo el ministro y tenía una escoba, también empezó a integrar parte de la danza y en rememoración de todo eso que le había nombrado, danzaba y limpiaba el espacio físico. ¿Qué pasa? A eso le adosaba a la ropa que le habían pintado sus amos, le adosaba algo que también venía de allá. Ese chamán que en el África natal hacía esa danza tenía dos taparrabos detrás con los que danzaban. Llegados aquí, estando en este nuevo hogar que habían tenido,
la idea era hacer esa limpieza. ¿Y cómo hacer esa limpieza? Debido a su religiosidad, ya usaron a esos taparrabos espejos que con los reflejos de los espejos alejan los malos espíritus, cascabeles que con el quintinear de los cascabeles también se alejan los malos espíritus, y cintas de colores que también. Por eso la realidad de hoy de la vestimenta de un escobero, que es quien limpia el camino del paso de la comparsa, lleva sí como condición sine qua non taparrabos por delante y por atrás, con espejos, cascabeles y cintas de color. Es lo que tiene que llevar algunos. Tiene que llevar eso bien. ¿Ustedes han visto comparsas? Sí. Bueno, los está explicando el porqué de cada personaje más o menos para que tengan una idea. Seguro. Es un pantallazo general del por qué el candombe tiene que tener eso para ser candombe. En cuanto a los ritmos, había cuenta de que en el sur habían llegado esa cantidad de gente que también eran esclavos y que ya se habían adaptado a la vida de país y que podían vivir en esos caserones grandes, y en este lado también los encuentros se fueron sucediendo y cada uno empezó a tomar su forma de tocar ese candombe. Y en aquella parte del barrio, porque era casi todo uno, se sentía con una cadencia diferente. Entonces el ritmo hoy día que se escucha o que se siente y que se reconoce como el ritmo madre del candombe en aquella parte es más cadencioso, no menos vibrante, sino más cadencioso. El ritmo de esta parte es mucho más aguerrido, es con más fiereza, podemos decir. Y hay un ritmo madre también que se formó en la calle Gaboto, en un caserón parecido al de Paredes que había, donde también se emplearon una cantidad de afros, que tiene un ritmo mucho más rápido que nunca. Pero en realidad, como en el mismo tiempo, en la misma sucedió que ahí se fue formando el campeonato. Y esos tres ritmos son los tres ritmos madres que hoy tienen que prevalecer sobre una institución. Están declarados por la. Está declarado por el memorio inmaterial de la humanidad. De todas maneras, casi todos los barrios de Montevideo hoy en día hay comparsas y grupos de tambores, pero no solamente porque ha habido afros viviendo. En principio, porque cuando se destruyó por ahí, cuando se tiró abajo esta parte de la esquina que ahora vamos a salir a ver, se fue diseminando por todo Montevideo una cantidad de tocadores que había, ¿verdad? Entonces, cada uno por ahí en su lugar fue formando. Y como esto es patrimonio del Uruguay, a pesar de ser un ritmo que tiene una raíz africana, el candombe nace en este país, en este suelo y bajo este cielo. Todo el candombe, o sea, nace con la mezcla de estos tres tambores que quedaron. Por lo tanto, es un ritmo que se entiende como real folclore, ciencia pueblo, folclore, ciencia pueblo, verdadero folclore de Uruguay, la expresión folclórica músico-danzante de Uruguay, que se candombe, por lo más que a muchos dirigentes o políticos expresados, ya estamos hablando de política, han negado. Pero de todas maneras tenemos que reconocer y entender que realmente este es la representación. O sea, lo que me es personal lo digo con propiedad porque he representado a Uruguay fuera del país, en Costa Rica, en Cuba, en España, en Brasil, en Chile. O sea, he tenido la suerte de estar con grupos que han representado culturalmente al Uruguay y es con el candombe. O sea que no hay otra, no tiene discusión. Bueno. Por esa parte, por ese lado, es la parte. En cuanto a las vivencias del barrio, yo les quería contar, aparte, más o menos lo que contó Pedro, ¿no? Que aparte él es escobero, uno de los escoberos más reconocidos, que nos representa hoy y todavía queda China. Él contó más o menos el porqué de la historia, cómo comienza el canto. Yo más o menos voy a contar la historia del trabajo, ¿no? Cuando llega toda la gente, vivían, era una gran familia porque se compartía todo. Pero aparte de todo eso, hay otra historia,
en épocas de dictadura, deciden desalojar a esa familia. Fue un impacto muy fuerte porque era desarraigarlos de su lugar donde ellos se habían encontrado. Entonces,